Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas Radio, a través de Clásica 92.5, y a nuestros amigos y amigas seguidores en las redes sociales de Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, cordiales saludos, sean todos bienvenidos. En la presente oportunidad, y dada la importancia de que la mayoría de las informaciones en nuestro país están girando en torno, valga la redundancia, al tema político, a las elecciones presidenciales, que prácticamente ya están en camino. Pero hay muchos detalles que quiero comentar con ustedes en esta edición de Facetas. Por ello, les invito a estar con nosotros por algunos minutos. Pero antes de comenzar el análisis del número de partidos políticos, el número de agrupaciones ciudadanas, en fin, que no se llegó a una realidad tangible, lo que muchos pedían y aún lo hacen, que la oposición se una. Quiero también comentarles, amigas y amigos de Facetas, lo que Bolivia está sintiendo en estos momentos, en la parte económica, porque el problema económico-financiero de Bolivia es un tema bastante álgido, es un tema profundo y es un tema que merece un análisis por demás profundo. Y se dice que hay una década de retroceso porque la inversión extranjera en Bolivia ha caído hasta un 79,1%. Y para ello voy a tomar de fuente informativa al periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Para algunos expertos en economía, la ley de hidrocarburos vigente está desincentivando, es decir, está disminuyendo la atracción a las inversiones al concretar las utilidades en el Estado central. Es decir, hay un desincentivo. Y los expertos advierten que el país se volvió poco atractivo para el capital foráneo por la falta de seguridad jurídica y un entorno restrictivo. Y el Banco Central de Bolivia destaca una leve recuperación de flujos netos desde el 2021, pero Bolivia solo captó el 0,2% a nivel regional. De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia durante el primer semestre del 2024, la neta de inversiones privadas en Bolivia apenas alcanzó a 136 millones de dólares, por debajo de los 648 millones registrados en 2014, cuando Bolivia atravesaba una etapa de fuerte dinamismo económico impulsada por el boom del gas y elevados ingresos por la exportación de gas natural. Y para los expertos, este retroceso refleja los desafíos que enfrenta la economía nacional, que pasó de ser una de las más dinámicas en Sudamérica a una de las más frágiles. En el año 2014, por ejemplo, señoras y señores, Bolivia tenía un PIB del 5,4% sustentado en los altos precios del gas y una relativa estabilidad macroeconómica. Actualmente, con una inflación que comienza a presionar los precios de productos básicos, las proyecciones son poco alentadoras. Incluso calificadoras internacionales como JP Morgan y Moody's han emitido reportes negativos sobre el país. Pero hay una pregunta que todos se formulan y sobre todo los expertos en el área económica. ¿Dónde aún se está invirtiendo? Hasta el primer semestre de la pasada gestión del 2024, el sector de hidrocarburos lideró la recepción de inversión extranjera con 59 millones de dólares, lo que representa el 43,4% del total. Sin embargo, estas operaciones dependen principalmente de la reinversión de utilidades, sin señales de nuevos actores ni ampliaciones significativas. La caída en la producción de gas y petróleo ha reducido el margen de reinversión y las expectativas de inversión. Las cosas, señoras y señores, como ustedes se están dando cuenta, no están en buen estado, como alguien diría, y de por sí ello es totalmente preocupante. Ahora, hay otro punto que también hay que analizar y que a nivel internacional ya se ha calificado a nuestro país como un país que es zona de riesgo, zona de alto riesgo. Las señales de alerta sobre la salud económica de Bolivia se intensificaron
tras los recientes reportes de JP Morgan y Moody's, dos de las agencias más influyentes en el análisis financiero global. Ambas ubicaron al país en niveles críticos de riesgo e inestabilidad, con indicadores que reflejan una combinación de fragilidad macroeconómica, incertidumbre política y deterioro institucional. Según el índice EMBI, Emerging Markets Bond Index de JP Morgan, Bolivia alcanzó en abril de este año los 2.190 puntos. Paralelamente, Moody's rebajó la calificación crediticia de Bolivia, ubicándola entre los países con mayor riesgo de impago. Y de acuerdo con este análisis, las reservas internacionales cerraron el 2023 en apenas 1.700 millones de dólares, lo que equivale a menos de 2 meses de cobertura de importaciones. Y ante esta situación, el Ministerio de Economía replicó que la calificación no refleja la realidad económica y financiera del país y aseguró que se están tomando medidas para garantizar la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad fiscal y la liquidez externa. Mientras tanto, el Banco Central de Bolivia sostuvo que, salvo los años 2019 y 2020, marcados por la crisis política y la pandemia, el ingreso de recursos ha superado las salidas, lo que ha permitido mantener una evolución positiva, y en el año 2024, por ejemplo, estas entradas alcanzaron solo los 247 millones de dólares. Finalmente, y según el ente emisor, la mayor parte de los recursos proviene de reinversión de utilidades y créditos entre empresas vinculadas, intrafirma, mientras que las salidas están asociadas principalmente a la amortización de esos préstamos. En pocas palabras, señoras y señores, tenemos que nos ubicamos en una década de retroceso, porque la inversión extranjera en Bolivia cayó hasta un 79,1%. Eso en lo que corresponde al tema económico en nuestro país. Estamos presentando Facetas Radio junto a Clásica 92.5 y a través de el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Facetas porque estamos donde otros no están. Hablemos ahora de política. Hay un principio general de democracia y si es específico para aplicar este principio, es de que todos los ciudadanos mayores de edad y que no tengan imposibilidades legales o no estén afectados por imposibilidades legales, como por ejemplo tener una sentencia ejecutoriada penal en su contra, pueden postularse a cargos públicos, al margen que puede también postularse de manera específica a la primera magistratura del país. Por supuesto que para todo esto hay reglas, hay requisitos, pero ya en 1978, en 1979, quiero comentarles, cuando se procedió a la apertura democrática, aunque todavía tenía altibajos, en 1978 se realizaron elecciones, pero fueron elecciones fraudulentas donde con fraude había ganado la Unión Nacionalista del Pueblo de Juan Pereda Asbun, que fue ministro del Interior del gobierno de Hugo Banzer Suárez. Pero en ese entonces todavía no se estaba aplicando la famosa papeleta multicolor y multisigno, y eso de que el voto era secreto solamente era un cantar, no fue así. Pero en esa oportunidad y al año siguiente, 1978, y para qué seguir hablando de 1982, de 1985, el número de entidades políticas, es decir, el número de partidos políticos en Bolivia, se había ampliado, se había duplicado. Y eso, por supuesto, que llevó a Bolivia a una especie de atomización política. En la sección política, a propósito, el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz también hace un análisis que lo consideramos bastante importante y voy a dar lectura. Y dice que desde 1997 no se habían presentado tal cantidad de partidos a una elección general, haciendo relación a lo que hoy está aconteciendo. Las elecciones generales del 1 de junio de 1997 marcaron una presencia récord con 14 partidos participantes de esos comicios. Este último Viernes Santo, 28 años después, otras 14 siglas presentaron su intención de participar en las elecciones del 17 de agosto y algunas lo harán en alianzas y otras participarán en forma directa.
Los datos ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral reconocen la inscripción de 11 partidos políticos y 5 alianzas. Es cierto que 3 partidos aparecen registrados a la vez como partido y como alianza. De todos modos, de mantenerse los datos que ha recogido el Tribunal Supremo Electoral, serían 13 partidos en la boleta electoral. El libro Manual Político de las Elecciones Generales de Paul Antonio Coca detalla todos los procesos electorales y el Deber revisó los comicios desde 1997 y así se pudo identificar que ese año se presentaron 14 partidos, 9 de ellos participaron de forma directa y 5 se aliaron en torno a Acción Democrática Nacionalista. Irónicamente, fue la primera participación de Jorge Fernando Quiroga Ramírez, hoy Jorge Quiroga Ramírez. Los partidos participantes fueron Partido Democrático Boliviano, Eje Pachacuti, Izquierda Unida, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Unidad Cívica Solidaridad, Vanguardia Socialista de Bolivia, Conciencia de Patria, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Movimiento Bolivia Libre. En el 2002 compitieron 13 partidos, uno menos que en las elecciones previas. De ese total, 9 participaron directamente, mientras que 4 se aliaron. Alianza Unidad Cívica Solidaridad y Falange Socialista Boliviana, y la segunda, Nueva Alianza Movimiento Nacionalista Revolucionario y Movimiento Bolivia Libre. Los otros partidos participantes fueron Conciencia de Patria, Movimiento Patriótico, Nueva Fuerza Republicana, Movimiento Ciudadano para el Cambio, Acción Democrática Nacionalista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Movimiento al Socialismo, Movimiento Indígena Pachacuti, Partido Socialista, finalmente Libertad y Justicia, del doctor Obregón, si la memoria no me falla. El 18 de diciembre de 2005 se celebraron las elecciones generales en las que ganó Evo Morales con la Alianza para la Refundación de Bolivia, integrada por el MAS y el Movimiento Sin Miedo. De ese proceso participaron otros 7 partidos: el Frente de Unidad Nacional, el Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia, Movimiento Indígena Pachacuti, Nueva Fuerza Republicana, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Unión Social de los Trabajadores de Bolivia y el Poder Democrático Social Podemos. Esa elección marcó el inicio de la hegemonía del MAS y en las elecciones del 2009 participaron el MAS en alianza con el MSM y otros 6 partidos. En el 2014, ya divididos, el MAS y el MSM fueron por separado junto a otros 3 partidos que también estuvieron en la boleta: Partido Demócrata Cristiano, Partido Verde de Bolivia y Unidad Democrática. El 2019 fueron 8 partidos y una alianza: Comunidad Ciudadana, que postuló a Carlos Mesa, y los otros partidos fueron Movimiento al Socialismo, Frente para la Victoria, Movimiento Tercer Sistema, Unidad Cívica Solidaridad, Bolivia Dice No, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Nacionalista Revolucionario y el Partido de Acción Nacional Boliviano. Finalmente, en las últimas elecciones generales de 2020, hubieron 5 contendientes: Creemos, MAS, FPB, PAN-BOL y Comunidad Ciudadana. 2 alianzas, Creemos y Comunidad Ciudadana, y 3 partidos, lo que significa que en los últimos 28 años, solo en 2 oportunidades, en 1997 y en esto que estamos viviendo el año 2025, existe tal cantidad de partidos que irán a una elección. El dato curioso es la sobrevivencia de algunos partidos. Desde 1997 y lo largo de estos 28 años, conservaron su sigla el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Acción Democrática Nacionalista, Partido Demócrata Cristiano y Unidad Cívica Solidaridad. El Movimiento al Socialismo de David Áñez participó en 2002 y fue la primera vez que Evo Morales postuló a la presidencia. Es increíble, señoras y señores, lo que está sucediendo en Bolivia. Mientras que en Estados Unidos, como alguna vez lo he dicho, un país tan grande, que es la primera potencia económica del mundo, aunque muchos digan que eso está en discusión, pero para una referencia vale, Estados Unidos de Norteamérica solamente hay 2 partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y en un país tan pequeño como es el nuestro, imagínense lo que está por suceder nuevamente en el 2025. Parece que la lección no se aprende, porque esto de la atomización de los partidos políticos, en vez de favorecer a la democracia, la perjudica. A propósito de política y de partidos políticos, debo decirles que ADN y el MNR han denunciado en los últimos días que Jaime Dunn los ha dejado a último momento, diciendo que tiene muchas
opciones políticas. Jaime Dunn ratificó su precandidatura y asegura que está ordenando muchas cosas para definir el avión con el cual hay que llegar a la presidencia. La Acción Democrática Nacionalista y el MNR denunciaron este último fin de semana que el precandidato Jaime Dunn se alejó de la alianza que construían para participar de las elecciones generales de agosto próximo. El dirigente del MNR, Luis Eduardo Siles, afirmó que pese a que se aceptó todas sus exigencias y caprichos en decenas de reuniones, Jaime Dunn incumplió su palabra empeñada con el MNR, ADN y 7 agrupaciones ciudadanas en el último momento. Agregó que Dunn pactó con un nuevo partido de origen desconocido y que, según su comportamiento, fue el de un personaje inseguro, dubitativo hasta la caricatura, desleal, ladino y truculento. Hizo más maniobras que 30 políticos tradicionales juntos, aseguró Siles mediante una publicación en su red social. Mientras tanto, el dirigente de Acción Democrática Nacionalista, Roberto Gutiérrez, también expresó la misma versión. Nos adecuamos, los dos partidos, ADN y MNR, a los pedidos del señor Dunn. Lo nominamos como candidato y a última hora decidió no ir con nosotros y optó por participar en las elecciones con una nueva agrupación política, dijo. El periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz buscó la versión de Dunn, pero hasta el cierre no había recibido respuesta. Sin embargo, horas antes se lo vio paseando en el Prado de la ciudad de La Paz y en contacto con algunos periodistas solo dijo que tiene varias opciones después de que de manera insistente fuera consultado si sigue su precandidatura con ADN. Dijo Jaime Dunn: en el proceso electoral, de acuerdo a norma, hay participaciones mediante alianzas y hay participaciones sin alianzas. La verdad que hay dos opciones muy importantes. Estamos concentrando nuestros esfuerzos en lo que debe ser el vínculo más importante para llegar al proyecto. El vehículo, el instrumento político está prácticamente listo y va a haber noticias, dijo Dunn a los medios de comunicación. Mientras que en contacto con otros medios de comunicación, de televisión por lo general, Jaime Dunn ratificó que está avanzando totalmente como precandidato hacia la presidencia. Estamos en una situación donde se está haciendo mucho análisis, mucha reflexión y ordenando muchas cosas para definir el avión con el cual hay que llegar a la presidencia. Hay vigencia de varias posibilidades. Gracias a Dios somos una naciente fuerza política con muchas opciones, aseguró. Y finalmente dijo que no puede adelantar nombre alguno de instrumento político por un tema estratégico, por un tema de conversaciones que se está llevando en privado, para no alterar la confianza que tiene que haber en el proceso. No sé, es un buen economista, un buen comentarista, sobre todo en el tema económico, pero me parece que a esta altura ya se está mostrando que es un pésimo político y sobre todo una persona que está comenzando a hacer política, su ingreso no es de los mejores. Porque cuando dice que está preparando el avión o el vehículo para llegar a la presidencia, ya de por sí me parece que estaría en una isla de la fantasía, estaría pensando con mucha fantasía, porque ustedes se estarán dando cuenta, señoras y señores, que llegar a la presidencia en Bolivia es totalmente difícil. Inclusive a los partidos tradicionales, como el MNR y el ADN, y al propio movimiento al socialismo, y pese a que hay un padrón electoral que tiene muchas dudas, que ofrece muchas dudas, esto de llegar a la presidencia no es nada fácil y por eso extraña que nobles políticos estén ya pensando que llegar a la presidencia de la República es bastante fácil. Sin embargo, veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, en los próximos días. Y no sería raro que mientras usted está expectando este programa en Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández o cuando está escuchando también este programa de Facetas Radio en Clásica 92.5 aquí en Potosí, Bolivia, no sea raro que Jaime Dunn ya esté aliado con uno u otro partido político. Para concluir, señoras y señores, nuestro programa, quiero hablar brevemente y también tomando de base lo que publica el periódico El Deber de la ciudad de Santa Cruz, el tema de los sucesos del 26 de junio, es decir, entre comillas, el golpe fallido del año 2024. Juan José Zúñiga fue presentado, como todos saben, el 26 de junio del 2024 a la prensa. Y el día de su aprehensión también dijo que el operativo fue idea del presidente y esta semana que ha concluido detalló su versión, es decir, confirmó esa versión.
9 meses y 3 semanas después de que fuera aprehendido y encarcelado, el excomandante del ejército Juan José Zúñiga decidió realizar 2 declaraciones públicas a través de medios de comunicación y lo hizo para descargar culpas y sindicar de todos los sucesos del 26 de junio del 2024 al presidente Luis Arce y a 2 de sus asesores, Hugo Moldis y Fernando Rodríguez. El presidente nos convocó a una reunión a las 11 de la noche. Estaba el presidente, Hugo Moldis, Fernando Rodríguez y mi persona. Hugo Moldis hace una exposición de la situación un poco más política, luego pasa al señor Fernando Rodríguez y es más tajante, más claro y le dice: la situación es muy crítica, señor presidente, su popularidad ha bajado tremendamente, se ha desgastado su gobierno y a nadie le apoya, y él reconoce eso, dijo el militar en una de sus comparecencias públicas. Luego dijo que en esa misma reunión pidió buscar a una persona, un historiador que mejore su imagen, pues no quería pasar a la historia como un traidor y que pretendía que se reconociera su empeño en la industrialización del país y el empoderamiento de las organizaciones sociales. Asimismo, Zúñiga dijo que en esa reunión se barajaron 3 escenarios que expusieron los 2 asesores presidenciales. La primera recomendación le hace el señor Fernando, le dice dejar su mando a los movimientos sociales. Esa era la primera recomendación a quien podía dejar el presidente, y dice que la única persona en que confía es el señor Grover García del MAS. Segunda recomendación, dejar el mando del país a una junta militar, y el presidente dice no confío. Tercera recomendación, realizar un Fujimorazo, como ocurrió en el Perú. El fin era tener gobernabilidad y evitar este escenario que estamos viviendo, donde hay una asamblea legislativa que le bloquea, que no le permite gobernar. Entonces esa solución le interesó, relató el ex jefe militar. La semana del domingo 22 al miércoles 26 de junio del 2024 fue particularmente especial en Bolivia, pues los mineros amenazaron con movilizarse luego que el Senado les negara los permisos de trabajo que pedían, y los transportistas alistaban un bloqueo general de caminos desde el jueves 27 de junio. La incursión de Zúñiga se produjo un día antes y la movilización de los choferes no se realizó. Zúñiga dijo que por esas razones le interesó la recomendación del Fujimorazo, le pidió que convocara a los jefes operativos y tomara acciones, recomendaban ver el pasado, lo que ha pasado con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Él toma en el Parlamento, pero su mando militar en el momento lo traicionó. Entonces, él, refiriéndose a Luis Arce, dijo que quería evitar eso. Él quería ver si iba a realizar en esa acción, quería tener la certeza de que el mando militar no iba a darse la vuelta. Entonces, esa era la visión del gobierno. En algún momento tenía que realizar un golpe a la Asamblea Legislativa para evitar lo que estamos viendo, la ingobernabilidad del bloqueo al Ejecutivo, relató en una entrevista con medios de comunicación. Yo me quedo pasmado, la verdad me quedo sorprendido. ¿Cómo es posible que en manos de personas, incluyendo el presidente del Estado, se haya tenido que decidir si es que lo que ha manifestado el militar Zúñiga, que está preso, para decidir qué es lo que le convenía entre comillas, no al país, sino a la imagen del presidente Arce? Si esto es cierto, obviamente esto se irá aclarando en el proceso penal que se está desarrollando. Si esto es cierto, me da la impresión que los que fueron aprehendidos, como el abogado Balda, por ejemplo, y otros, tendrían que ser absueltos en un futuro próximo desde el punto de vista jurídico. De cualquier manera, no puedo entrometerme a temas de la justicia porque eso es algo independiente, pero me sorprende, y creo que a ustedes también, señoras y señores, les va a sorprender, o ya les ha sorprendido, lo que acabamos de dar lectura. Y como siempre, a todo lo que hemos brindado en información, en comentario en el programa de hoy, ustedes tienen la palabra. Amigas y amigos, señoras y señores, llegamos al final de esta presentación de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. Y también gracias a los amigos y amigas oyentes que están en sintonía de Clásica 92.5 Facetas Radio. Volveremos en cualquier momento para seguir de cerca lo que está aconteciendo en nuestra amada Bolivia. Mientras tanto, gracias por su deferencia. Permiso.